Buenas tardes, Pregunta Médica. Ya estamos con la doctora Iliana Urreña, nuestra cardióloga de acá, en su presentación cada 15 días en Pregunta Médica, siempre con esos temas palpitantes. Iliana, quiero felicitarte porque son muchas las informaciones que me llegan a través de las redes sociales, porque tú estás en YouTube, que tenemos las informaciones y tú eres una de las más visitadas. Sí, En sí, YouTube, los programas, sí. de los programas sí. que hemos insertado, tú eres una de las más visitadas, así que Bueno, los temas de cardiología siempre son de mucho interés. muchas para las personas. felicitaciones y también felicidades de parte de doña Sandra, que te sigue permanentemente. Perfecto. Le gusta el pelo tuyo, le gusta Sí, todo. pues no conozco a doña Sandra, no tengo el gusto, pero para mí es un placer que sea Así, mi admiradora. ¿qué tema tenemos hoy? No, y vamos a felicitar también a la persona que sube los programas a YouTube. Ah, Creo que la futura doctora Reynoso, ¿no? Sí, así mismo. O sea, tu hija, ¿no? Gaby Andy Reynoso. Exacto, sí, bien. Sí, porque ahora, pero está comenzando a estudiar medicina y parece que le han dado duro. Ha dejado la tarea. Bueno, eso al principio. Después Al principio. uno se acomoda, tú sabes. Se acomoda. Que todos pasamos por eso, los médicos. Por esa funda. ¿Qué tema tienes hoy? Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos empezado en el anterior programa, que es el efecto secundario de algunos medicamentos de uso frecuente en la población, sobre todo en la población hipertensa. Ya nosotros hablamos del efecto secundario de los betabloqueadores, del efecto secundario de los calcioantagonistas y del efecto secundario de los inhibidores de ECA y de los BRA. Quiere decir, recapitulando rapidito, los betabloqueadores son, por ejemplo, el atenolol, propanolol, carvedilol, que ya dijimos que producían alteraciones a nivel de la circulación periférica. También los diabéticos, cuidado especial, porque ellos enmascaran respuestas a la hipoglicemia. También los pacientes que sufren de asma están contraindicados en estos pacientes, y los pacientes que tienen trastorno, que tienen bradicardia y pueden ser plausibles de bloqueo. Eso son los betabloqueadores. El calcioantagonista, sobre todo la nifedipina y amlodipina, que son las más usadas, ellos producen edema de las piernas, cefalea, o sea, dolor de cabeza, rubor facial, la cara rosadita. Son los tres síntomas, y estreñimiento en ocasiones. Y por último, los inhibidores de la ECA, que son enalapril, captopril, son muy usados, lisinopril, provocan sobre todo tos seca, cefalea también. Y los BRA, que son los bloqueadores de los receptores de angiotensina, como son el losartán, cardesartán y valsartán, pueden producir lo mismo que los inhibidores de la ECA, pero a ellos le vamos a agregar el aumento del potasio que pueden producir. Eso es, en resumen, esos son antihipertensivos que producen alteraciones secundarias. Sus efectos secundarios más frecuentes que los pacientes refieren. Entonces hoy nos vamos a referir a otros, como por ejemplo, ya hablamos de los beta bloqueadores, ahora vamos a hablar de los alfa bloqueadores, que son medicamentos que propiamente nosotros no lo usamos, los cardiólogos, porque la mayoría de los estudios en los que estos medicamentos han sido probados para los cardiópatas, pues han aumentado la mortalidad y por tanto nosotros no lo usamos. Pero sí son muy usados por los urólogos, porque ellos se usan en la hipertrofia prostática benigna, porque ellos relajan el músculo de la próstata, el esfínter. Entonces, estos son el doxalán, el terazocin, y el prazosin y no recuerdo bien, tansulosina. Pero eso nada más el médico que se da cuenta. Sí, el nombre comercial de esos medicamentos, ningún paciente podría. Ellos se lo indican mucho a los urólogos. No, pero agravarse esos nombres. Los nombres. No, pero por ejemplo, por decirte un nombre comercial, creo que Flomax, que se llama la tamulosina, que es muy usada últimamente. Estos medicamentos, Hytrin, es otro también. Estaba buscando que los bloqueadores del calcio producen mucha alopecia.
Ah, bueno, ese dato como efecto no, secundario los bloqueadores, pero del ¿cuál? calcio. Porque hay los dihidropiridínicos y los no que tienen efectos Bloqueadores del calcio. secundarios. Algunos tienen efectos secundarios que te botan el cabello por paquete. Bueno, Sí. pues ya eso habría que... Entonces son antihipertensivos. Son hipertensivos, pero nosotros no lo usamos porque ellos tienen un problemita que es que provocan mucha hipotensión postural. O sea, cuando el paciente se para, rápidamente se le cae la presión y el paciente cae al suelo. Por eso es que los urólogos, como ellos son los que generalmente lo usan, nosotros no lo usamos, se lo indican al paciente antes de acostarse o que lo usen en la noche, porque ellos provocan una hipotensión ortostática muy severa. Ortostática quiere decir cuando usted se para, pero son excelentes para la hipertrofia prostática benigna, ¿eh? Entonces ellos son los que lo usan porque nosotros tenemos otros medicamentos que son hipertensivos y no tienen esos efectos secundarios tan violentos. Por lo demás, ya dije que generalmente estos medicamentos en los estudios, la mayoría de los estudios en lo que ellos se han incluido, los brazos de estos estudios que incluyen los alfa bloqueadores, siempre ha habido que suspenderlo porque ellos aumentan la mortalidad cardiovascular. Entonces, generalmente nosotros no usamos eso como antihipertensivo, pero los urólogos lo usan muchísimo, pero son de uso muy frecuente. Esos son los alfa bloqueadores. También existen otros tipos de medicamentos que lo usan ustedes en combinación con nosotros, los cardiólogos, que son los medicamentos bloqueadores centrales, como el ametildopa, que es el nombre comercial, lo voy a decir porque es el único que hay en el mercado, que es el Aldomet, que es el medicamento de elección para la embarazada hipertensa, ¿no? Que es una condición, como tú lo sabes, de mucho cuidado en una embarazada. Entonces, estos medicamentos pueden producir, específicamente lo usamos más en las embarazadas, porque ellos pueden producir debilidad general, pueden producir también mucha depresión, o sea, depresión central, el paciente se deprime, y nada más lo usamos, es el medicamento de primera línea en la embarazada hipertensa. Existen otros medicamentos, también usamos en las embarazadas, pero ya de segunda línea, como es la hidralacina. La hidralacina es un vasodilatador arteriolar. Entonces, quiere decir que baja la presión, pero tiene algunos efectos secundarios que lo hacen que nosotros lo tengamos de segunda línea en la embarazada hipertensa, como es la cefalea, da mucho dolor de cabeza, puede dar taquicardia, puede dar edema de las piernas también. Igual que la nifedipina. Muy parecido, muy parecido, sí. Vaya, tú estás cogiendo conmigo. Así es. Sí. Bueno, pues, discúlpame, Eliana, vamos al primer bloque de pregunta médica por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. Una recomendación que hace pregunta médica a todo el país. El 13 del mes de la semana que viene son las elecciones del Colegio Médico. La plancha de principio es la plancha número 5. Así que todos los médicos, amigos, sigan esa plancha. Estamos de acuerdo. Ahí está Wilson Roa, sí, y la doctora Meris Hernández. El doctor Díaz Salva. Díaz Salva, excelentes médicos. Así que no se equivoquen, señores. De Tobuca Vida en el Colegio Médico. Wilson Roa y ese grupo es la mejor selección para los médicos el próximo miércoles. 2 años al frente del Colegio Médico que se traduzcan en bienestar para el médico. Claro que sí. Bueno, pues me voy al primer bloque y regreso conversando con los efectos secundarios de los antihipertensivos. Continuamos en esta presentación de Pregunta Médica hoy sobre los efectos secundarios, que hay gente que se toma ese medicamento para la presión arterial y tiene una serie de efectos secundarios
incluso disfunciones sexuales. Sí, claro que De sí. médico. Doctor, ¿y qué fue lo que me recetó usted? Pues yo estoy que Sobre no, todo eso, yo estoy que no le doy ni a una pelota de softball. Así es que están. La pelota de Entonces, softball difícil de muy dar. magistralmente, esta tarde la doctora Iliana Ureña en su condición de cardióloga debatiendo este tema tan importante. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a seguir con los diuréticos, que son de los medicamentos más usados, primero por su efectividad y sobre todo por su bajo costo, ¿no? Los diuréticos, que a la gente le fascina, sobre todo cuando están usando dieta, cuando se ven un poquito los pies. Los diuréticos que edematizados. estimulan que orine mucho. Sí, su función es sacar líquido de nuestro cuerpo. Entonces, como un efecto, ellos disminuyen el volumen sanguíneo. Cuando disminuyen el volumen sanguíneo, entonces disminuyen la presión arterial. Pero lógicamente esto tiene puede tener sus consecuencias. Se puede perder el ¿no? potasio. El principal efecto secundario de ello es justamente lo que tú acabas de decir, el desequilibrio de los electrolitos que puede provocar, sobre todo del potasio, ¿no? Pero puede provocar de todo, del magnesio, del calcio, del sodio. También, secundariamente, si usted saca líquido, usted aumenta lo que se llama la viscosidad de la sangre. Y entonces los diabéticos también le puede provocar aumento de la glicemia. Eso es muy importante, por eso hay que usar con cuidado en los diabéticos los diuréticos. Primero porque le puede aumentar la glicemia, el azúcar. Y alteraciones. Y alterarle también. Accidentes cerebrovasculares, me imagino. Bueno, también, porque secundariamente ellos pueden provocar hipotensión. Los diuréticos pueden provocar también hipotensión con mucha frecuencia, sobre todo si usted lo asocia a otro antihipertensivo. Y como tú bien lo acabas de señalar, la hipotensión, no solamente la presión alta puede causar un ACV, un derrame cerebral, también la hipotensión, por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos un control en nuestro cerebro de la presión, ¿no? Entonces, este control, cuando usted baja la presión de golpe, sobre todo eso es importante en las emergencias, que muchas veces llegan los pacientes en crisis hipertensiva, crisis de la presión alta, y entonces se le baja muy rápido. Entonces, esto hace que se pierda la regulación normal y natural que tenemos en nuestro cerebro del flujo sanguíneo cerebral. Y entonces el paciente puede hacer un ACV, un derrame cerebral, una isquemia por bajo de flujo, porque el bajón de flujo de sangre le puede provocar que déficit de oxígeno. Entonces, muchas veces el derrame cerebral o ACV no es provocado porque se elevó la presión, sino porque se la bajamos muy rápido. Entonces, por eso hay que siempre tratar de bajar la presión de manera escalonada, de manera que no de golpe. De golpe no, porque encima de eso perdemos la regulación normal de nuestro flujo, que mantiene la presión en nuestro cerebro de 60 a 120 milímetros de mercurio. Ya entiendo. Entonces, este control, este peaje natural que nosotros tenemos aquí, se pierde el peaje. Eso es como que usted cruce la banda del peaje, se la lleve de encuentro. ¿Cómo pasa San Pedro sin peaje? Ahí no hay control. Sin peaje, entonces usted pasa, cuando no hay control en el peaje, ¿qué hacen? Usted pasa como Pedro por su casa. Entonces, eso mismo le pasa a la presión arterial, que cuando se pierde ese flujo normal, ese control. No le quedan atrás los policías, si tú vas a hacer sin control. Bueno, imagínate. Entonces vienen los efectos secundarios ahí. Es lo que te quiero decir con la comparación de que los policías, si tú pasas el peaje, bueno, mira, ese pasó a ese, pues entonces vamos a seguir atrás porque exacto, imagínate. Se quiere robar lo del peaje. Sí, entonces, eso se traduce biológicamente en el ser humano en que puede, en efectos secundarios. En sus efectos secundarios. Entonces, ese control, ese flujo normal que tenemos en nuestro cerebro se pierde. Entonces, el paciente puede hacer un derrame cerebral, un infarto cerebral, que muchas veces puede ser provocado por Iliana, nosotros. quiere decir que ya no es la prescripción simple del cardiólogo.
se inscribe en que el cardiólogo tiene que ver muy bien Ujú. los efectos secundarios de los medicamentos que prescribe, Así es. porque podría estar provocando más mal Qué que bien. Bueno, por eso es lo importante de que nadie se automedique, ni tampoco admita que el vecino, que con todo el buen deseo quiere ayudarle, pero que no es médico. Y le voy a decir, para nosotros poder... Sobre todo la aspirina, sobre todo la Bueno. aspirina, que lo meten dentro del renglón Ajá. de antihipertensivo, y eso no es antihipertensivo. No, porque eso es un error de percepción que tiene la gente muchas veces. Y que se me subió la presión y yo me tomé una Sí, aspirina. no, eso es muy frecuente. Sí. Porque la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, evita que se forme el coágulo que le va a ocluir su arteria, llámese cerebral, llámese coronaria de su corazón o llámese periférica, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que no es antihipertensiva. Entonces la gente, como se ha hecho la campaña de que la aspirina previene los infartos y los derrames cerebrales isquémicos, porque hay dos tipos de derrames, entonces la gente entiende que baja la presión. Cuando se sienten raros pues, o son hipertensos y se sienten extraños, entienden que le está subiendo la presión y se beben una aspirina. Y no debe de ser, porque la aspirina no es antihipertensiva. Que dicho sea de paso, la aspirina es un medicamento maravilloso, es barato, es accesible a todas Pero las tiene clases sus sociales. efectos secundarios. Sí, como son la alergia, es muy alergénico, ¿no? Y hay pacientes que pueden hacer un shock anafiláctico por una aspirina que pone en peligro la vida del paciente. Trombocitopenia he encontrado yo, la plaqueta en el suelo. Claro, pero si su efecto justamente es antiagregante Sí. plaquetario. Venga acá, Miguel, ¿qué es lo que usted está tomando? No aspirina, con la Sí, plaqueta en el suelo. En el suelo, claro que Sí. sí, es un AINE. Entonces, pero el principal y el más frecuente son los trastornos gastrointestinales, porque es un ácido acetil salicílico. Es el nombre de la aspirina, entonces es un ácido. Aparte de eso, la aspirina contribuye a que haya gastritis erosiva, que haya úlcera sangrante. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ella se absorbe sobre todo en el duodeno. Entonces, por eso que ustedes ven que la mayoría de las úlceras son en el duodeno, porque la aspirina donde más se absorbe es en esa porción. Entonces, contribuye no solamente a que es un ácido, sino porque también nosotros tenemos en nuestro estómago una protección. La moco destruye, protector. le quita la capa de ozono Sí. al Bueno, estómago. más o menos el equivalente, esa mucosidad que nos protege, que equivale a la capa de ozono que tenemos Sí. encima y que ya ha sido Y prácticamente... de ahí se agregan el café, el cigarrillo, claro, que también la cervecita, la chatica, sí, todas esas cosas. el viper. Es decir, que usted está todo acabando con el estómago. Así mismo. Entonces, la aspirina, uno de sus efectos más frecuentes son los trastornos gastrointestinales que provoca. Bueno, pero al margen de eso, de esos efectos secundarios que pueden ser prevenibles, entonces usted tiene que es un medicamento que le puede ayudar a usted a disminuir los infartos, las anginas y los derrames cerebrales, ¿no? Bueno, pues vamos entonces al segundo bloque de pregunta médica con la doctora Ileana Ureña en esta presentación hablando de los efectos secundarios de los antihipertensivos, que muchas veces los médicos lo prescribimos y entonces estamos más la sal, como dicen, bueno, más la sal que el chivo. Claro. Hay unos medicamentos que yo no quiero dejar de mencionarlo para ya agotar este tema de los efectos secundarios, y es los nitratos, que son de uso muy generalizado y que sobre todo en los hombres tienen que tener en cuenta ciertas cosas. Los nitratos son los medicamentos que se usan en los pacientes coronarios y los pacientes que están en insuficiencia cardíaca. Voy a decir los nombres comerciales para que sepan de qué estoy hablando. Estoy hablando de Medocor, de Isocar, de Monomar, de Monovide, de Angicor y Mono 5. Esos son los nombres comerciales que hay aquí en Santo Domingo. Para insuficiencia cardíaca. Y también para los coronarios, que se usan muchísimo. Entonces, estos medicamentos disminuyen la precarga, o sea, el retorno venoso
al corazón. Ellos son muy vasodilatadores, venoso, básicamente, y bajan la resistencia vascular periférica y entonces contribuyen a que baje la presión. Entonces, hay medicamentos. El tipo está en el suelo permanentemente. No, pero usted no le da un coco. No, son excelentes. Pero hay que tener cuidado, sobre todo los hombres que usan estimulantes sexuales. Sí, Ya saben los nombres de todos, ¿no? Que eso es lo que producen los estimulantes sexuales. Exacto. Le baja la presión y adiós. Ajá, entonces puede surgir un sinergismo, o sea, una suma de efectos secundarios. Y a la hipotensión que le puede provocar el nitrato. Yo conozco uno que se quedó en eso. ¿Conocí entonces? Sí, se quedó en eso. Porque ella no lo conoce. Bien, entonces bueno, hay que tener cuidado con eso, con el uso al mismo tiempo. Lo ha dicho casi todo. Me voy hasta el segundo bloque. Gracias Luis Viloria, gracias Luis Eduardo, portándote bien para que el Niño Jesús te deje. Me voy al segundo bloque para seguir conversando ya con los amables telepacientes de Pregunta Médica. Pues te puedo decir que hoy es día de la Constitución. Yo soy dominicano. Y muy dominicano, orgullosamente dominicano. Así que me voy y recuérdense que la mejor medicina es un corazón alegre. Regreso, ¿eh? Bueno, sí, no, pero... 4, 3, 2. Seguimos conversando con la doctora Eliana Ureña y dándole saludo a la plancha 5, esperando el día 13 para darle una perla a unos descarados que andan por ahí, con más de lo mismo. Vamos a darle una perla a esos descarados que andan por ahí. Que están como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada están ellos. Pero ya los médicos saben de sus travesuras. No lo vamos a decir públicamente, pero saben de sus travesuras. Así que Wilson Roa a nivel nacional que proyecta preguntas médicas en todo el país. Vamos con la primera llamada telefónica. En el día de hoy ha hablado cosas importantes, con los antihipertensivos que uno tiene que tener cuidado, porque cuando viene a ver, un reforzamiento, cuando viene está buscando un problema. Buenas. ¿Aló? Buenas. ¿De qué? Hable duro, doña. Buenas. Buenas tardes, dígame. ¿Cómo están? Doña Juana. No. Dígame, ¿de qué lugar? Desde Santiago. Desde Santiago, dígame su pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Sí. Y me excusa que es una pregunta fuera del lugar. Pero yo quiero saber qué es lo que significa algo de la tiroides. Bocio, nódulo. No, algo que está aquí atrás de la tiroides, paratiroides, algo así. Paratiroide. Paratiroides, eso es. Que la paratiroide, Sí, que ya tienen desde Santiago. Sí. En todo el país me dan información en Facebook, en YouTube, y todas esas informaciones, pues eso me hace que tengo alegre, y el que esté alegre es la mejor medicina. Claro que sí. Bueno, esas son unas glándulas que están arriba de la tiroides y que tienen un papel muy importante, sobre todo en el calcio. La producción de calcio. Sí, la producción de calcio. Entonces, es importante que si usted le salió eso por algo, ella lo menciona, ¿no? Usted vaya al endocrino. Podría tener una hipocalcemia cuando sí, o hiper, tú sabes. O hipercalcemia, si es un tumor de la paratiroides. Sí, sí. Pero es importante, son unas glandulitas bien pequeñitas, ¿no? Pero a edades muy avanzadas, cuando hay tumor de la paratiroidea, los huesos tienen facilidad para romperse, porque hay una hipercalcificación. Sí, claro. Vamos a... Buenas tardes, pregunta médica. Buenas tardes. ¿De qué lugar, señor? Santo Domingo. Saludo a la plancha 5, donde quiera que se encuentre. Buenas. Dime tu pregunta. Doctora, yo estoy viendo el programa. Entonces, ella está hablando de que la aspirina 81 es dañina, que destruye las paredes del estómago. Yo soy hipertensa y
y la doctora siempre me ha puesto la 81 con los otros dos diuréticos. Ahora tengo un mal de estómago grandísimo. Ahora piensan hacerme una endoscopía y una colonoscopía. Yo inclusive hasta tengo miedo de hacerme eso. Vamos a ver qué dice la doctora. Con eso usted misma se está acabando la vida. Bueno, no, déjeme aclarar. Tiene una gastritis. Sí, bueno, pero probablemente por la misma aspirina. No, pero déjeme aclararle. La aspirina es un medicamento maravilloso, pero como todo medicamento tiene sus efectos secundarios. Y ya yo expliqué que los efectos secundarios más frecuentes y más dramáticos son a nivel gastrointestinal, los problemas de gastritis, de úlcera, ¿no? Como parece ser lo que usted tiene, ¿no? O sea que no, en el caso suyo, si usted le van a hacer eso, pienso que debe ser producto de la aspirina. Dígaselo a su médico. Que vaya eliminando eso. Porque hay otros medicamentos que hacen el mismo efecto que la aspirina y no tienen el efecto secundario de la gastritis y de las úlceras, como por ejemplo, hablando en términos genéricos, el clopidogrel hace el mismo efecto, el prasugrel, el disgren, o sea, hay la ticlopidina, o sea, no tiene que usar aspirina. No, si no tolera la aspirina, se le da otra que hace el mismo efecto antiplaquetario. Bueno. Pero no, la aspirina es un buen medicamento. Bueno, la doctora Eliana Ureña con nosotros, nuestra cardióloga en Preguntas Médicas. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? Corazón alegre es la mejor medicina. Dígame su pregunta. Me alegro mucho. Mire, es para la doctora. Sí. Cuénteme. Mire, doctora, yo quiero saber si la cardioaspirina tiene algo que me puede hacer daño. Yo tengo 72 años. Bueno. Yo me siento muy bien tomándomela. Pues sígasela tomando porque a usted no le ha provocado efectos secundarios. ¿Y por qué se la pusieron? Yo a una paciente de edad, nada más. Porque tengo problemas con coronaria, angina. Imagínate, ya lo necesita. bueno. Y presión alta. Bueno, pues sígalo tomando, que usted